Doctor Fire. Conmoción mundial ha causado las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sobre una serie de episodios climáticos que estarían por venir de manera inminente en los próximos 4 meses. Estamos hablando en los próximos 120 días. Tormentas solares. Se habla también de las trompetas del apocalipsis o sonidos de trompetas. Doc, yo quiero saber de qué estamos hablando, porque cuando el presidente norteamericano se refiere con tanta preocupación a lo que presuntamente debiese venir y donde hay que coordinar esfuerzos en cuanto a las prevenciones civiles, uno dice, esto sí que viene en serio. Partamos por lo fundamental. ¿Cómo definimos una tormenta solar? La tormenta solar es una explosión de la fotosfera del Sol tremendamente violenta y equivalente a, en realidad, decenas de millones de bombas de hidrógeno. Es una gran explosión electromagnética que no solamente trae un viento caliente, sino que eventualmente produce desprendimientos de la corona. Recordemos que el Sol tiene 3 capas importantes al principio, que es la fotosfera, lo que se ve, la cronosfera y todo lo que es la corona, que es ya un poquito más adentro. En consecuencia, todas estas tormentas solares son verdaderos vientos solares, campos magnéticos que van a ser potencialmente muy dañinos y que son muy peligrosos potencialmente en este sentido. Ahora, Barack Obama lo que dijo y lo publicó el 13 de octubre de este año, hace pocos días, él envió una orden ejecutiva para la coordinación frente a inminentes, eventos climatológicos espaciales. Ese es el concepto, eventos climatológicos espaciales. Así es. Ahora, el clima espacial, uno tiene que saber qué lo compone el clima espacial, sobre todo la relación que hay entre el Sol y la Tierra. Eso es muy importante. Pero también todo lo que es el sistema planetario, es decir, el clima espacial también implica, por ejemplo, meteoritos posiblemente dañinos. También todo lo que son los campos magnéticos que llegan a la Tierra, como las tormentas electromagnéticas del Sol, pero también todo lo que puede ocurrir en la superficie de la Tierra y también en la atmósfera. Así que ese es el clima espacial. Ahora, Obama lo que dice es, llama a la coordinación frente a inminentes eventos climatológicos espaciales. Uno de estos eventos climatológicos es todo lo que es una tormenta solar. La tormenta solar, Ignacio, no solamente es un viento caliente, sino que trae todas las frecuencias del espectro electromagnético, es decir, son ondas de radio, microondas, infrarrojo, ondas visibles, rayos cósmicos ultravioleta, rayos gamma y rayos X, es decir, son tormentas que vienen y que pueden ser potencialmente muy peligrosas para la humanidad en términos generales. Doc, por lo tanto, una de las peligros potenciales que anuncia esta orden ejecutiva de Obama pueden ser estas tormentas, digamos, solares que vienen y, ojo, que pueden ser muy peligrosas, pero también todo lo que son los eventos geomagnéticos de la Tierra. ¿Qué es un evento geomagnético? Mira, son eventos que afectan toda la magnetosfera de la Tierra. La magnetosfera es una especie de campo de fuerza generado a partir del hierro que está en el núcleo de la Tierra y que nos protege precisamente de las tormentas solares. Es decir, nuestro campo de protección fundamental es la magnetosfera y que puede verse afectada. Dentro de estos posibles o eventuales climas peligrosos, estas tormentas pueden generar también estos campos de gravedad acústica. Muchos
lo que uno sabe cuando habla de las famosas trompetas del apocalipsis, Ignacio, o también llamadas The Hum, que son estos sonidos que aparecen en diferentes partes del mundo. Pues bien, esos son o serían reflejos de perturbaciones en toda la magnetosfera debido al choque de las llamaradas solares con la magnetosfera, y que producen unos ruidos que han sido mundialmente conocidos y que tenemos algunos para escucharlos. Tenemos el archivo de audio. Tenemos el archivo de audio, porque también estos pueden ser potenciales peligros. Escuchemos. La idea es que ustedes en casa puedan subir el volumen a su televisor y poner atención a esto. Miren. Estos son ruidos geomagnéticos. ¿O serían eso? Disturbios geomagnéticos u ondas de gravedad acústica que producen estos sonidos extraños y que han sido registrados el último tiempo en todo el mundo. Potenciales peligros, ¿por qué? Porque muestran también de alguna forma choques de las ondas solares, sobre todo, y rayos cósmicos con toda la magnetosfera, y que producen estos sonidos en una frecuencia bastante audible. Potenciales peligros que uno tiene que estar, al menos según Obama, atentos desde hoy día por los próximos 120 días, como estos sonidos. Estos son procesos energéticos a gran escala en este sentido, pero que ya producidos en todo lo que son los choques de estas ondas solares con la ionosfera y con la magnetosfera. Entonces, bueno, es lo que uno está y tiene que al menos ponerlo en la mesa. Doc, quizás lo que muchos en casa se están preguntando, a partir de esta orden ejecutiva emanada de la Casa Blanca, ¿qué posibles efectos podría traer para nuestra vida, para nuestro medio ambiente, para nuestro ecosistema, una o varias tormentas solares? Mira, el primer antecedente histórico claro del efecto de las tormentas solares en la Tierra se registró en 1859 en todo lo que se llama el evento Carrington. Carrington, ¿por qué? Porque fue observado particularmente por Richard Carrington, que era un astrónomo inglés. ¿Qué es lo que primero observó? La aparición de muchas auroras boreales, que, ojo, en aquel año de 1859 no solamente llegaron y estuvieron en el Polo Norte, sino que se extendieron y se vieron auroras boreales incluso en Cuba y también en Colombia. Después de esas auroras boreales vino el efecto catastrófico para ese momento de una tormenta, o quizá la tormenta solar más devastadora registrada. ¿Qué es lo que hizo en aquel momento? Quemó todos los cables eléctricos, o muchísimos cables eléctricos que habían en Europa y en Estados Unidos, y generó, a partir de esas destrucción de los cables eléctricos, muchos incendios en diferentes partes de Europa y de Estados Unidos. Recordemos que los cables eléctricos para 1858 llevaban poco más de 10 años, recién se estaban utilizando. Pues bien, los quemó. Y también fallaron todo el sistema de telégrafos de Europa y de Estados Unidos. Eso es lo que uno sabe a ciencia cierta. Después también se han medido la alteración, por ejemplo, y la destrucción de algunos satélites, ya en lo contemporáneo, de algunos satélites de comunicaciones. Pero si uno, dejando, digamos, de lado lo particular, uno tiene que decir lo primero.
Cuando llega una tormenta solar, el efecto de la tormenta, no es que la tormenta solar llegue toda a la Tierra. La Tierra se ve afectado en términos bastante generales por digamos, un 3% de la tormenta solar afecta a la Tierra. Claro, si llegara toda la tormenta solar directamente a la Tierra, ahí queda la escoba. Doc, ¿qué va a pasar en los próximos 120 días? ¿Cuáles son los peligros potenciales según el anuncio de Barack Obama, según esta orden ejecutiva? Es lo que averiguamos al regreso. Breve alto, seguimos haciendo Mentiras de Viernes acá en la red. No te vayas. Eventos climáticos espaciales es el concepto que se está manejando desde la Casa Blanca y es lo que podría venir y de cierta forma afectarnos directamente en los próximos 120 días, algo así como 4 meses en la orden ejecutiva emanada desde la Casa Blanca por parte del presidente norteamericano Barack Obama. Doc, estamos averiguando desde lo fundamental, ¿no? Desde entender qué es una tormenta solar hasta, y era la pregunta prometida antes del corte, ¿qué efectos potenciales, qué peligros potenciales podría tener una tormenta de esta naturaleza, un fenómeno climatológico espacial en nuestras vidas? Entremos de lleno, porque, mira, dentro de los registros de los últimos 11 años, mira, se han registrado 21.000 llamaradas solares, Ignacio, y alrededor de 13.000 desprendimientos de corona, y en realidad no ha pasado mucho, que digamos. Eso es importante, pero potencialmente, ¿qué es lo que puede suceder? Primero, la red de satélites de comunicación se ve afectado por estas llamaradas solares. Primero que nada, en consecuencia, muchos, y se han registrado satélites que han entrado en desperfecto, satélites particularmente japoneses y también de Estados Unidos. En consecuencia, si afectan las comunicaciones, bueno, todo lo que depende de las comunicaciones de alguna forma corre un potencial peligro. Los paneles solares también, debido a todos los rayos cósmicos que traen estas tormentas solares, generarían menos también, menos electricidad, sobre todo en los satélites. El sistema de posicionamiento global que hoy día tiene la Tierra, el GPS que hoy día nos sirve para ubicarnos, también se podría haber afectado. Y en consecuencia, la ubicación de muchas cosas. También, potencialmente, el peligro que hay es que un desperfecto, o sea, estas llamaradas pueden generar un desperfecto eléctrico que genere una especie de cascada de efectos que pueden afectar los suministros básicos del agua, del transporte y también la salud. Imagínate un hospital que quede sin electricidad. Afortunadamente, por eso este llamado es a elaborar protocolos para estar alertas a estos eventos climatológicos, al menos en esta primera etapa. Y también uno tiene que decir que si el sistema bancario queda sin electricidad durante 3 días, Ignacio, podría significar el colapso de todo el sistema capitalista y podría significar la desaparición, de la plata que tú tienes en el banco. Así que, hay algunos que incluso, hay algunos que dicen que, que es hora de sacar plata del banco y comprar oro. ¿Para qué? Para que no se esfume, porque si hay 3 días sin electricidad, se puede quedar una debacle en ese sentido a nivel del sistema económico, Ignacio. Qué locura. Así que son cosas, porque la plata hoy día, el sistema bursátil, la plata es virtual, Ignacio, nadie sabe realmente, todos juegan con la plata para allá, para acá, donde está la plata. Claro, no es tangible. No es tangible, en consecuencia, si se quedan sin comunicaciones, se puede fumar todos los ahorros. Así que, ojo, queridos amigos, en casa. ¿Por qué? Porque también existe un peligro potencial teórico que se llama la inversión del polo magnético de la Tierra. Recordemos que la Tierra hace las veces de una especie de dínamo gigante. Y claro, todo lo que son las líneas magnéticas que surgen del núcleo de hierro de la Tierra y que están en constante movimiento, claro, si llega una
una llamarada solar, es decir, una onda electromagnética de iones, magnetismo y ondas cósmicas muy poderosa, puede hacer confundir todo lo que es este campo magnético y podría eventualmente significar la inversión del polo magnético de la Tierra. Eso sería catastrófico, porque lo que hoy día es tierra, mañana podría ser el mar. Y estas inversiones magnéticas en realidad han ocurrido en la historia. Si uno saca las cuentas, en el último millón de años, han ocurrido exactamente, según las investigaciones, entre 1 a 5 inversiones magnéticas de la Tierra. Y la última inversión magnética ocurrió hace 780.000 años, según lo que uno sabe. Por lo tanto, esta hipótesis de inversión magnética también es una cosa que hay que tener en cuenta. Es decir, en un momento dado, si te cambia el polo norte al polo sur magnético, puede quedar la escoba, querido Ignacio. Doc, estos son antecedentes a considerar a nivel global. Pero ¿cómo nos preparamos acá en nuestro país, en lo local? ¿A qué hay que atender en Chile en específico en torno a estos trastornos del clima a nivel espacial? Mira, el llamado de Obama es una orden ejecutiva dirigida a su país y a sus países aliados. Y en este sentido, Chile no es un aliado de Estados Unidos. Chile es un protectorado económico de Estados Unidos, pero los aliados de Estados Unidos son Alemania, Inglaterra, Francia y otros tantos países. En consecuencia, lo que está diciendo Obama es tener atención, porque potencialmente el clima espacial puede ser peligroso y en consecuencia hay que tener protocolos de coordinación, tanto públicos como privados. Todos los departamentos que pueden existir en Estados Unidos, bueno, la orden es bastante específica. En el caso de Chile, bueno, siempre es bueno despertar a esto. Pensemos que nosotros recién estamos en una etapa muy inicial para combatir o para prevenir todas las catástrofes de los terremotos, de los tsunamis. Recordemos la escoba que quedó con el último de los grandes tsunamis que ocurrió en nuestro país, es decir, una Oficina Nacional de Emergencia que le falta todavía muchísimo desarrollo en nuestro país e inversión profesional, no política, Ignacio. Esto no tiene nada que ver con la política. En consecuencia, si nosotros estamos recién viendo cómo se comportan los volcanes, estamos generando una red de volcanes, estamos generando una red para avisar los tsunamis, evidentemente un protocolo y una coordinación para eventuales catástrofes o eventos del clima espacial, bueno, hay que hacerlo, Ignacio. Estamos recién empezando en ese sentido y nos falta mucho. Ahora, es bueno decirlo, ¿para qué? Para que se focalicen y no se pierdan las inversiones del Estado. El llamado es a eso. Ahora, frente a toda esta, porque en realidad toda esta orden ejecutiva de Obama ha generado una resonancia mundial, por supuesto. Pero aquí comienza un poco lo extraño de esto. Uno tiene que decir que Obama, bueno, está diciendo esto, se están anunciando potenciales tormentas solares que son muy comunes, Ignacio, ya lo vimos, son miles las que ocurren. Pero sin consecuencias hasta hoy. Sin consecuencias mayores, nos llegan todo el tiempo. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día en el Sol? Y eso es fácil saberlo, pues, Ignacio. Uno se comunica con todo el satélite SOHO de la NASA y uno sabe cómo está viviendo el Sol hoy día. ¿Y qué es lo que sabe? Que hay muy pocas manchas solares. ¿Qué significan las manchas? Sí, cuando aparecen muchas manchas solares, significa que vienen tormentas geomagnéticas y solares. Y sin embargo, hoy día lo que se ve, hoy día mismo, Ignacio, en el Sol, es que prácticamente hay muy pocas manchas solares. En consecuencia, el Sol está más tranquilo.
La última máxima solar, recordemos que la anunciaron los mayas para el 2012 y se cumplió. Es decir, las últimas grandes explosiones y tormentas solares ocurrieron en el 2012, 2013, incluso llegaron al 2014. Pero hoy día el Sol, en términos bastante simples, queridos amigos, está bastante tranquilo. Si está esa tranquilidad desde el observatorio científico, ¿no? ¿Cuál es la preocupación de la Casa Blanca? Aquí mira, la principal... ¿En qué radica? La preocupación primero de la Casa Blanca radica en que, según Barack Obama, hay muchos grupos, sobre todo de republicanos, que simplemente no creen en el cambio climático, no creen en que digamos, los eventos espaciales pueden ser peligrosos. En consecuencia, esto es una especie de llamado a la atención a que el cambio climático es real, a que todo lo que son los fenómenos solares nos afectan directamente, pero también un poco es el inicio de algo muy extraño y quizá muy oculto que esconden estos países superpotencias, que tiene que ver con esta alarma que se está generando. Mira, para ir metiéndose en esta parte del clima y de esta cosa más misteriosa, pero dentro de este contexto de llamado a la atención, escuchemos lo que el mismo Barack Obama dijo hace unas semanas atrás respecto de toda la situación medioambiental y climática a la cual nosotros tenemos que estar tomando conciencia. De alguna forma, esta orden ejecutiva es un llamado a la conciencia. El presidente de Estados Unidos y su declaración en Mentiras Verdaderas. But what we do know is that historically, when you see severe environmental strains of one sort or another on cultures, on civilizations, on nations, that the byproducts of that are unpredictable and can be very dangerous. And what we know is that if the current projections, the current trend lines on a warming planet continue, it is certainly going to be enormously disruptive worldwide. Un mundo enormemente complejo es el que tendremos que enfrentar, dice el presidente de los Estados Unidos, a partir de los cambios climáticos que está enfrentando la Tierra. Uno dice, esto ya lo sabíamos. Sin embargo, todavía, y como lo dice Dr. Feil, hay mucha gente, sobre todo los sectores más conservadores, más duros de los Estados Unidos, no creen en esto. No creen, Ignacio, pero en realidad este es un llamado de atención a estar atento al clima, al cambio climático y a los efectos del sol. Pero también se está generando una alarma global, no solamente en Estados Unidos, sino también comandado por Francia y también por Alemania, Ignacio. Doc, ¿cuáles son los reales peligros del cambio climático? Lo revisamos a la vuelta. Último corte, seguimos haciendo Mentiras Verdaderas, noche de viernes junto a Dr. Feil. Vamos y regresamos. Sumado a esta declaración de Obama que está llamando, y a la orden ejecutiva que está llamando a tener precaución frente al clima espacial, pero también frente a los fenómenos de la Tierra, se suma todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Alemania, donde el ministro de Interior y el gobierno alemán ha llamado a la población a guardar víveres por 10 días, es decir, para estar y para salvarse durante 10 días. ¿Qué se esconde? ¿Por qué se está llamando como a toda la población a tener precaución durante, bueno, el anterior? La creciente vulnerabilidad de nuestras infraestructuras modernas y la dependencia de la sociedad contemporánea de recursos como la electricidad, agua, tecnologías de la información, alimentos, indica que hay numerosos riesgos y requiere una preparación diversificada. Es interesante la declaración, Doc, porque muchos podrían plantear esto es simple paranoia, ¿no? Pero claro, cuando el hombre hoy se ve atado de manos, cuando se queda sin electricidad, cuando hay desabastecimiento de alimentos, cuando se queda sin internet, es increíble cómo uno en lo doméstico escasea alguno de estos elementos y se le viene el mundo abajo. Te cortan el agua en tu edificio y a las 4 horas están todos vueltos locos. Efectivamente, entonces el llamado de atención también ahí en Alemania fue
y lo han hecho. Bueno, abastecerse de cosas para poder resistir durante 10 días. Ahora, se suma también una declaración de un par de años atrás, del 2013, del entonces ministro de Asuntos Exteriores francés, también, que habla de un llamado a atención frente a posibles, digamos, eventos climáticos catastróficos, Ignacio. Escuchémosla, porque estos gobiernos se están llamando a una alarma mundial, o a estar al menos atentos a lo que pasa. Escuchemos lo que dice. Veamos. We have 500 days to avoid the climate chaos. Very important issue of climate change, climate chaos, and I said that we had 500 days to avoid the climate chaos, and I know that President Obama and John Kerry himself are committed on this subject, and I'm sure that for them, with a lot of other friends, we should be able to reach a success that is very important. Desde Asuntos Exteriores en Francia plantean que en un año y medio más estaríamos enfrentando un caos climático. Esta declaración fue del año 2013, Ignacio. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué ha pasado, Ignacio? Pero por eso son gobiernos que están llamando a una alarma, a estar, digamos, atentos. O sea, esto es dejar de discutir en simposios medioambientales, esto es entrar en la acción ya. Eso es lo que están llamando, pero aquí viene algo que es relevante, porque nos va a meter un poco en la teoría de la conspiración, Ignacio. Porque los gobiernos que acabamos de escuchar son gobiernos que uno sabe que están en guerra. Y cuando un país está en guerra, toda la información se transforma en propaganda, Ignacio. Esos son, digamos, aspectos fundamentales. Entonces, uno tiene que leer entre líneas acá, necesariamente, porque si uno le va a creer todo lo que dicen las potencias así cándidamente, bueno, no es conocer nada de historia, Ignacio, nada de política exterior, sobre todo de los países que están en guerra. ¿Por qué digo esto? Porque frente a todo este escenario, es verdad, tenemos que estar atentos, tenemos que desarrollar protocolos, conjuntos públicos, privados, para poder, digamos, contrarrestar eventuales catástrofes ambientales y también del espacio. Pero uno no puede descartar acá, Ignacio, el mundo de todas las armas geológicas, Ignacio. Esto es muy importante, porque hace un rato atrás hablábamos de Wilhelm Reich, el primer inventor quizá del primer prototipo de un arma geológica. Pero hoy día sabemos, Ignacio, que existen departamentos de guerra geológica en Estados Unidos y en otros países, potencias mundiales, que manejan instrumentos como el HAARP y también como el SBX-1, que son armas, ojo. ¿Y por qué digo esto? Porque no solamente han sido denunciadas estas armas llamadas del nuevo orden mundial. ¿Para qué sirven, Doc? Estas armas sirven para generar terremotos, para generar sequías, para generar también tsunamis, para generar tormentas, Ignacio. ¿Y por qué lo digo? Porque así como lo denunciaron gobiernos como China, como Rusia, como Irán, en la Convención Internacional de la ONU de 1997 se habló claramente del peligro que significan las armas geológicas en manos de las potencias que están en guerra. Y también en el Parlamento Europeo de 1998 también se habló claramente. Afortunadamente estos documentos los tengo, entonces las declaraciones están ahí. ¿Y por qué digo esto y cuál es el peligro de esto? Que bueno, se anuncian problemas climáticos mundiales, Ignacio. Mientras esas mismas potencias eventualmente manejan armas para modificar el clima. Efectivamente.
Voy a leer simplemente uno de los más grandes peligros para países como nosotros y para nuestros hermanos sudamericanos y otros tantos también, pero dice, a partir de toda la investigación del HAARP, que es esta antena para producir con rebotes electromagnéticos supuestamente terremotos, pero que está documentado en el panel, como decía, en el Parlamento Europeo y en la ONU misma, dice lo siguiente: desde el punto de vista del comando militar de los Estados Unidos, las economías nacionales potencialmente podrían ser desestabilizadas a través de la manipulación climática. Más importante aún, este último puede ser implementado sin el conocimiento del enemigo, a un costo mínimo y sin involucrar a personal militar y equipo como una guerra convencional, Ignacio. En consecuencia, todo este llamado de Obama, sí, desarrollemos los protocolos, pero también estemos atentos como país y como Sudamérica ante la posible utilización de estas armas geológicas que pueden desestabilizar nuestras economías, nuestros países, nuestra población y nuestro corazón, Ignacio. Por supuesto que, sin querer hacer un llamado de alerta o que pueda generar pánico en la población, es interesante analizar y leer entre líneas las declaraciones de los líderes mundiales. Es un ejercicio que vale la pena hacer las noches de viernes junto a Dr. File. Así es, y sobre todo estar atentos, no seamos ingenuos, estemos despiertos, porque así como hay una alerta oficial, estas armas realmente de un geoterrorismo son peligrosas y hay que estar atento, como lo ha sostenido el Parlamento Europeo. Dr. File.